Mismo la app renovada de M921 Radio y manténnos a un clic de ti, así de cerca. A continuación, damos los buenos días a nuestro invitado de hoy. Así es, cuando son las 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 3, a través de esta entrevista virtual, de este nuevo estilo de estar en contacto con personalidades, con actores de la política y más. Vamos el día de hoy a dialogar con el capitán Edwin Ortega. Es precandidato, se dice, no vamos a conversar con él. Sin embargo, es uno de los líderes del movimiento Rumbo. Edwin, qué gusto escucharlo en esta mañana a través de la provincia de, a ver qué pasó por ahí, a través de la provincia de Azuay, Cañari, suroriente ecuatoriano. Pues nos escuchan y nos ven, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales a nivel del mundo. ¿Cómo le va? Edwin Galo Eduardo Crespo le saluda desde M921 Magic FM. Galo, un gusto, a las órdenes, siempre pendiente de los medios democráticos, de los medios que están al frente de esta cruzada por transparentar siempre la información y sobre todo demostrarle al país de que no podemos depender siempre de una prensa que está obediente a las pautas y obediente a los poderes fácticos. Buenos días. Buenos días, Edwin, qué gusto realmente pues el día de hoy dialogar con usted, un político nuevo, que se busca nuevos rumbos que no existen hasta el momento, Edwin. Sin embargo, entiendo que usted, incluso haciendo eco de ese nuevo rumbo, de ese nuevo cambio que quiere el país, está liderando este movimiento Nuevo Rumbo. ¿De dónde nace Nuevo Rumbo? ¿Cómo nace? Usted es un hombre vinculado, ha estado vinculado con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, entiendo, deben haber razones fundamentales para que usted haya formado este movimiento y esté incluso como precandidato a la presidencia, Edwin. Muchas preguntas, esperemos que se vaya evacuando de una en una. Sí, señor. Bueno, el colgar un uniforme luego de 25, 30 años de estar sometido a normas, estar regentado por reglamentos, tener una vida demasiado apegada al derecho, al cumplimiento de las órdenes, al cumplimiento de preceptos, hizo que en este grado en el cual somos prácticamente el medio, lo que se conoce como los mandos medios, en su momento hayamos comenzado a recibir estas cartas, estos correos electrónicos por parte del presidente de la República de ese entonces y sus ministros de defensa. Por eso es que, y puedo decirle y con toda la franqueza, de que haber levantado la voz, haberle contestado de una manera respetuosa, pero bastante sensible, bastante detallada, paso por paso, a través de un manifiesto que fue prácticamente una carta que despertó el interés de todo el mundo, porque hasta ahora tiene vigencia humana, tiene vigencia política. Es un manifiesto que demostró de que las Fuerzas Armadas no estaban sometidas como en Venezuela o en Cuba a un mando espurio, a un mando obsecuente. Por eso es que dije, bueno, es decir, mi vida se acabó con 10 días de arresto de rigor, mi vida profesional se acabó para mí, porque hubiera seguido reclamando en las instancias respectivas, quizá con este nuevo gobierno que para mí y para muchos ecuatorianos es el continuismo y es el saludo a la bandera, a la honestidad. La impunidad y la corrupción lo que han permitido en este gobierno es seguir creciendo, es seguir... han sido los agostos y las navidades para la corrupción en este gobierno. Por eso es que di el paso a un costado. El uniforme merecía respeto y, a diferencia de los generales y almirantes, a diferencia de los ministros, secretarios de Estado, asambleístas discapacitados, éticos, morales y en un carnet discapacitados físicos y mentales, creo que la vida de un soldado de honor, especialmente la vida política de alguien que se precisa amar a la patria, no podía quedar truncada o
el somero o simple hecho de dar el paso a un costado y quedarme como activista político o luchador de causas justas, porque de hecho también he denunciado, tengo unas 3, 4, 5 denuncias de actos de corrupción, tanto dentro de Fuerzas Armadas como fuera de ellas. Y por eso, Galo, con esto creo que va a quedar más amplio el criterio del por qué Ortega ha formado Rumbo, es porque para el 2017 recibí un sinnúmero de invitaciones de movimientos políticos para que yo forme parte de esas candidaturas a los gobiernos seccionales, tanto en la provincia de Tungurahua como en la provincia del Guayas. Y me di cuenta que también ponerme una camiseta que no tiene principios, que no tenía ese aroma propia, no era para mí. Una batalla durísima con el CNE, decidimos entre 4 o 5 patriotas dar este paso valiente. Creo que este paso ha sido, quizá muchos estén tan obnubilados por estos nuevos actores como el vicepresidente, pero quienes estamos informados, y ustedes los medios de comunicación responsables, tienen esa difícil pero patriótica tarea de informar al país y como lo estamos haciendo ahora, darme esa oportunidad, darle a Rumbo, a los patriotas de Rumbo esa oportunidad para que crean en una nueva causa. Pero muchos dirán: capitán, ¿y cuál es su propuesta? Las propuestas las doy a diario. Las propuestas, desde el mismo hecho de luchar contra la corrupción, ya están dadas. En materia económica, en materia social, en materia política, en materia laboral, existen un sinnúmero de alternativas. Pero Ortega y Rumbo son responsables, no son demagogos, no vivimos de la coyuntura política. Por eso es que prioridad de estos momentos, más allá de un discurso bonito o de unas fotos bonitas en redes sociales, lo que nos interesa es decir la verdad. Hay casos emblemáticos que merecen la atención de toda la ciudadanía y esta opinión pública, este debate que se debe generar en todos los círculos de influencia a nivel nacional, tiene que ver mucho con el rechazo masivo al tema de los hospitales, de los grandes repartos, arroz verde, arroz moreno y demás casos emblemáticos como el que hoy vivimos y estamos admirados, estamos sometidos en un bochorno como y están ahí. Vamos a enfocar un poquito luego más adelante a ese tema, pero la historia puntualmente ya en una contienda democrática dio la oportunidad a un distinguido miembro de las Fuerzas Armadas, en su momento como fue Lucio Gutiérrez, de llegar al poder. Sin embargo, su administración dentro de lo que es esta presidencia ganada democráticamente no fue positiva. Hoy por hoy usted es un distinguido miembro de las Fuerzas Armadas. ¿Y cuál sería la diferencia? Ojo que, mi estimado Edwin, las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes, y en ese contexto podríamos hacer una diferenciación para que la gente diga: otra vez un señor militar que quiere llegar a Carondelet, ya no nos fue bien con Lucio. ¿Qué podemos decir para que la gente cambie un poquito ese chip, Edwin? Sabe que es una pregunta que no solamente ustedes, los medios de comunicación, me la hacen en todas las oportunidades que tengo para dar entrevistas. Creo que es una pregunta que yo personalmente la respondí hace mucho tiempo. La diferencia radica desde las mismas bases de la carrera militar. El expresidente Gutiérrez fue un ingeniero, fue un académico a tiempo completo. Yo milité en las unidades de fuerzas especiales. Yo arriesgué mi vida todo el tiempo en la infantería de marina. Mi carrera lo dice. Mis pases fueron pases fronterizos en unidades de alto riesgo. Segundo, yo creo que el haber ingresado, a pesar de que en esa época mi madurez política estaba a cuestas, creería de que la forma como él se embarcó en el poder no es lo más saludable posible, en el sentido de que podamos aprovechar un momento histórico para hacernos con el uniforme del poder.
Mire, hasta el punto de que yo lo hubiera hecho. Yo fui el encargado el responsable de la seguridad en el segundo anillo de seguridad del expresidente Correa y del ex vicepresidente Glass. Yo formé el equipo de contraterrorismo en la Armada y estuve de comandante de las unidades de francotiradores. Pero yo creo que el tema del uniforme va mucho más allá, es algo tan sagrado con lo cual yo jamás me metería. Por eso es que yo la carta la contesto en base a una reacción, por la acción que generó el mismo presidente de la República, y lo hago a través de por la vía democrática, primera cosa. Segunda, el expresidente Gutiérrez tuvo la oportunidad de oro para sacarle al país a flote. Él se jacta, le escucho con su discurso, créame que me recuerda mucho a ese presidente abusivo, en el que cundió la corrupción y reinó el nepotismo. Dice que fue el país con mayores cifras de crecimiento, el único momento histórico en la vida republicana del Ecuador en el que él dejó un superávit, y con ese discurso obsoleto, con ese discurso él quiere hacerle ver al ecuatoriano de que él es nuevamente la alternativa, cuando él pasó callado los 10 años frente al correísmo. Mire Galo, mire ecuatorianos, ecuatoriano que se cayó, ecuatoriano que se silenció, ecuatoriano que por miedo, que por el estado de propaganda, que porque nos mataban, nos metían presos, guardó silencio en el correato, es un ecuatoriano que no merece ni siquiera una segunda oportunidad para luchar en democracia. Hubieron 1001 formas para decirle no a Correa. Hay 1001 formas ahora, ecuatorianos, para decirle no a Moreno. Pero que vengan oportunistas como Gutiérrez a querer ponerse a la altura de las expectativas, están equivocados. Además, creo que compararle a Ortega con Gutiérrez no tiene ningún sentido, porque él pertenece a la casta de los movimientos y de los partidos políticos y de los actores políticos que destruyeron el país. Ortega está naciendo en esto. Yo tengo 0 kilómetros en política. Mi activismo y mi salto a esta palestra ha sido a través de una actitud varonil, una actitud emblemática, una actitud decidida. Cualquier soldado bien lo hubiera hecho inclusive mejor que yo, pero esta es mi oportunidad histórica para decirle al país, mire, el oportunismo, ¿cuánto dista de la oportunidad de Ortega? Para Ortega es la oportunidad histórica para levantar la voz, y no he levantado la voz desde ahora, Galo, lo vengo haciendo desde hace 4 años, cuando Gutiérrez estaba en silencio sepulcral. Me parece muy interesante, sobre todo el concepto que sin lugar a dudas usted tiene y toda esa trayectoria dentro de lo que son las Fuerzas Armadas, nobles, muy nobles de nuestro país. Edwin, para obviamente pues dirigir, ni se diga un país, es necesario tener lógicamente una agenda de personalidades, de manos muy transparentes. No hablemos de manos limpias porque ya nos dijeron que tenían las manos limpias y los corazones ardientes, pero nos demostraron totalmente lo contrario. ¿Cuáles serían esas personalidades? Y no me refiero porque sean rimbombantes ni mucho menos, sino de actitud positiva para sacar al país de esta postración, que estarían al lado suyo para hacer un gobierno transparente, honesto, limpio y que vaya en beneficio del pueblo, Edwin. En ese sentido, sabe que soy muy prolijo, soy muy hasta cierto punto temático. Mientras yo no recorra el país, lo he venido haciendo en solitario y con el apoyo de los patriotas de rumbo, pero desde la capital, desde Guayaquil o desde donde ellos estén, inclusive fuera del país, hay gente muy honorable que está, no sé si el término sea el adecuado, pero están soportando, estamos entre todos financiando, resistiendo el día a día, mantener este engranaje aceitado, que es rumbo, y es bien duro. Mucha gente no se da cuenta de que esto funciona. Recursos económicos, por supuesto, pero más allá de recursos económicos, funciona con el músculo de operaciones, con la capacidad de un estratega, con ese oxígeno que nos brinda un logístico. Esta gente es la que va mañana a ocupar, de hecho, esos ministerios. Esta gente que ha estado luchando junto a mí
porque mire, desde el mismo hecho, Galo, que yo me haya permitido crear con ellos, ese es el espíritu de cuerpo que reina en Rumbo. Tenemos los que forman parte del staff y forman parte de ese círculo cercano, los que todos los días hablamos, desde que amanece hasta que anochece, estamos pendientes de que fusionen una y otra cosa dentro del movimiento. Esa gente es la que va a dirigir el país, porque la estoy viendo yo cuando las papas queman, no cuando la camioneta ya está avanzando en neutro o en bajada. Esa gente es la que va, la gente que me apoya en el exterior, es gente patriota, no es gente que ha sacado 10 o 20 o $100 del bolsillo y ha apoyado para el combustible de mi motocicleta. No, señores, es gente que sabe cómo manejarse, sino que en efecto, como bien usted lo señala, no ha tenido la oportunidad para saltar a la palestra o dar micrófonos o dar cámaras. No ha tenido esa oportunidad, porque estamos en un país abusivo, estamos en un estado de no derecho. Pero esta gente, cuando vayamos caminando por el país, cuando vayamos recorriendo el país, esta gente va a ser la que me ayude. La gente más cercana a Ortega, los del primer círculo, van a ser los que permitan ese filtro. ¿Para qué? Para que gente como nosotros se sume al primer círculo, al primer anillo, al segundo anillo más cercano, y de ahí van a ir saliendo los patriotas. ¿O usted cree que Ortega se rodea de Boy Scouts? Para esto no tiene sentido. Yo me rodeo de la gente de bien. Yo no me rodeo imagínese, el día de mañana mi propio hermano me puede traicionar, y no se trata de traicionar a Ortega porque Ortega es un prepotente o Ortega ha sido un abusivo. No, se trata de traicionar a los principios y valores, y en ese sentido da pena decirle, Galo, en el Ecuador vienen los activistas y vienen con 10, con 20, con 30, con 100 simpatizantes, se enojan al día siguiente porque no están de acuerdo con la forma de que se lleva el movimiento o cómo se llevan las cuestiones casa adentro, y se van llevando a los 100. Así funciona la política en el país. Entonces nosotros, por eso tengo a bien decirle a usted, a bien decirles a los ecuatorianos que nos están viendo en directo en estos momentos, de que nosotros no le debemos favores a nadie, ni nadie nos debe favores a nosotros, porque todo lo hacemos por amor a la patria. A diferencia de toda esta serie, ¿o de quién cree usted que es de cuota política la señora Ivonne Baki? ¿O de quién cree usted, ya que hablábamos de un actor político hace poco, Galo, de quién cree usted que fue el contralor que por más de 10 años destruyó la Contraloría y sobornó y fue sobornado y tapó con todos los informes de responsabilidad penal y los exámenes especiales? El contralor del actor político del que acabamos de hablar. Todo esto lo tenemos bien estructurado, todo esto lo tenemos bien elevado a un nivel estratégico, en donde nosotros todos los días, créame, todos los días armamos estrategias, y a través de indicadores de gestión nos vamos dando cuenta cuál es el verdadero camino a seguir. Nosotros tenemos clarísimo el panorama político en el país. Edwin, la situación no solamente del país, a nivel del mundo, con esta pandemia prácticamente, y peor aún a los países como el nuestro tercermundista, ha dejado económicamente en la bancarrota. Sin embargo, es plausible saber que usted quiere asumir esa responsabilidad, terrible responsabilidad, de asumir un país prácticamente liquidado, quebrado, con un nivel de corrupción en casi todas las esferas, ¿sí? Edwin, con un nivel de endeudamiento terrible, con una caja fiscal prácticamente liquidada. O sea, y coger un país en esas circunstancias no es prácticamente una total desventaja, Edwin. ¿Cómo hacer para sacarlo adelante, a flote? A grandes males, grandes soluciones, y las grandes soluciones las dan los grandes hombres. Ya acabé de hablar cuál es el equipo que conformamos, y creo que mi equipo, estoy completamente seguro, sería capaz de dar la vida por esta causa. Así que nosotros no vemos de qué tamaño sea la amenaza, nosotros vemos cuánto daño hace la amenaza. Y cuanto más grande es el daño que nos ha hecho, liderados por usted ya sabe quiénes: el señor Correa, el señor Moreno, el señor Lazo, el señor Neboda, el señor Sonnenhosner, el señor Gutiérrez, la señora Correa, el señor Larrea, el señor Campana, todos, que alguien me diga mirándome a los ojos
si todos estos actores políticos no tienen al menos un 1% de grado de responsabilidad de lo que estamos viviendo el día de hoy? Yo dejo la palestra política y me dedico a hacer lo que más me gusta, que es saltar de un avión, andar en moto o estar buceando. Señores, debemos levantarnos, debemos mirarle al enemigo y a la amenaza a los ojos. No existe demonio grande, lo que existe es una amenaza que hace daño grande. Cuando nosotros sabemos cuantificar ese daño, tengan ustedes la plena seguridad de que sabremos enfrentar, independientemente de cómo sea la amenaza, independientemente del tamaño que tenga la amenaza, independientemente de los recursos que tenga la amenaza, nosotros sabemos enfrentarla, porque sabemos que, o dígame usted, Galo, o dígame amigos que nos están escuchando, si no ha habido mafioso, por más grande que sea, que no termine en su propia ley o que no termine sepultado en el olvido. Edwin, dentro de las cierto tipo de no hablemos negociaciones, acuerdos, cierto tipo de alianzas, se van a dar a lo mejor algunas para la carrera a la presidencia del año 21. En ese ámbito, Rumbo está pensando de pronto aliarse con alguien, porque las alianzas no son malas en tanto en cuanto las cosas sean claras y en tanto el objetivo de todos los que forman parte de la alianza sea servir al pueblo. En ese ámbito, al ser Rumbo un movimiento nuevo, que de pronto necesita más adeptos, necesita más agruparse más, ¿habría esa posibilidad de hacer alianzas y con qué sectores ustedes podrían aliarse, Edwin? Nosotros somos conservadores cuando de aplicar la mano dura se refiere. Nosotros somos liberales cuando en el sentido de que la familia es la que decide y no el Estado. Nosotros somos centro derecha cuando anhelamos inversión extranjera en las mismas condiciones en las que nosotros podemos estar en capacidad de negociar. Nosotros somos centro izquierda, Galo, nosotros somos centro izquierda cuando creemos en una solidaridad por parte del Estado transparente, sin corrupción, que si es que hay una canasta que cuesta $100, que esos $100 vayan a la refrigeradora de los ecuatorianos. Es decir, para usted generar alianzas necesitamos primero tener los principios claros. Así es. Tener las tendencias ideológicas claras. Y nosotros, más allá de una tendencia ideológica, por eso es que le he puesto estos ejemplos, nosotros no podemos estar negociando con gente que un día dice que es de izquierda para, a través del engaño popular, a través del discurso demagogo, a través del Estado populista, nos convencen de que están haciendo obras por el Estado, todos los martes y todos los sábados. Sin embargo, tras cámaras están negociando con Odebrecht, tras cámaras van a dejarnos el oro en Goldman Sachs en Estados Unidos, y así sucesivamente, y reparten las mineras como que fuera un país de libre albedrío. ¿Por qué? Porque tienen el poder del Estado y ahí sí crean o privatizan a conveniencia. En el caso de Rumbo tenemos las cosas claras, y por eso estos ejemplos que dan luces de que nosotros no somos o somos más que una ideología. Nosotros somos filosofía de vida, nosotros somos amor profundo a la patria, y por supuesto que seré extrema derecha cuando se trate de dar cacería a todos estos pillos de cuello blanco, como los que han usufructuado su condición, han traficado influencias y tienen en sus lindas billeteras de cuero, tienen los carnets de discapacitados para quitarle no solamente el derecho al que un discapacitado real en el Ecuador debía merecer y todas las prebendas para mejorar su calidad de vida, sino que lo hicieron, ¿por qué? Por traicionarnos a los ecuatorianos y hacernos creer de que al menos el CONADIS emitía certificados a la gente que realmente lo merecía. Esta gente debe ser tratada con extrema derecha y debemos ser radicales. Así que mañana que nos tilden de fascistas, de extremistas o que de tibios cuando tomemos una decisión, es irrelevante. A nosotros lo que nos interesa es el bien común, a diferencia del gobierno de la revolución y el gobierno de Alianza País, que lo que más les ha interesado es nutrir sus bolsillos y los bolsillos de sus amigos. Ojo, y es muy penoso, Galo, saber de que medio país, porque son miles, son millones, sí, me atrevería a decir que son millones de ecuatorianos
que cayeron en este sistema perverso de la Revolución Ciudadana y de todo el sistema político, porque yo hace poco escribí un artículo que dejen de echarle la culpa a Correa. Correa no tiene la culpa, los peores son los mandos medios, el servidor público sinvergüenza, temeroso, fariseo, que legaliza todo lo que el jefe manda. ¿Cuál es el jefe de turno? El jefe puesto a dedo por quienes llegaron al poder fraudulentamente. Pero entonces usted le está dando un voto de confianza al ex presidente Correa. Usted está diciendo que él no es el culpable, ¿no?, de toda la debacle. Jamás eso. Le estoy diciendo que él no es el único responsable. Le estoy diciendo. Usted dice no, dejemos de echarle la culpa a Correa. Bueno, y yo creo solo a Correa. A ver, Galo, hay términos que no pueden quitarse de la frase. No le quite ni el solo ni el único. Por favor, si es que no, o si es que obvia estos términos, recapitulo, los colocamos en contexto y mantenemos las oraciones claras. Correcto. No solamente hay que echarle la culpa a Correa, no solamente hay que echarle la culpa a Moreno, aquí es una mafia. De que ellos, sobre todo en el caso de Correa, es la cabeza, lamentablemente, de toda esta debacle. Pero bueno, no vamos a hablar de Correa. Por supuesto, pero si no hubieran mandos medios, créame, Galo, si no hubieran mandos medios, los ejecutantes, los operativos, Correa no hubiera podido llegar a llevarse medio país en peso. Así es. Correa no hubiera mandado a matar al general Gabela. ¿Sí me entiende? Debía haber un general que cumple esas órdenes. En el caso del 30S debía haber un general Castro que dé la orden de disparar al hospital. Por favor, aquí necesitamos también las cosas decirlas como son, y por eso estamos como estamos, porque no tenemos la capacidad de señalar a los que siguen dentro de las instituciones. Y mucha gente le dice, pero es que, capitán, tengo miedo, esa frase que tanto odio es miedo. Tengo miedo, tengo temor a las represalias y todavía dependo de un trabajo. Mire, se sacrifican valores por el pan, sí, puede ser loable, pero hay gente, un grupo de personas que estamos dispuestos a dar la vida por esto. Yo dejé mi carrera, yo no iba a permitir que se socave mi libertad de expresión, yo no iba a permitir que se socave mi dignidad por 4 sinvergüenzas de palas doradas o de laureles que se jactaban de aplicar justicia dentro de la institución. Eso ya depende, obviamente, de cómo manejemos nuestro código de ética casa adentro, ¿verdad? Así es. Edwin, si usted llegara al poder, hace un momento le escuché y decía, vamos a hacer a sancionar a todos los culpables, y esa tiene que ser la actitud. Sin embargo, el presidente no es el que sanciona, es la justicia, y en ese marco, entiendo, usted no estaría un poco siguiendo lo que hizo el expresidente Correa de manejar todos los poderes, el poder legislativo, el poder de justicia, y es decir, cada poder tiene su actitud, tiene su accionar. En ese campo, permítame por favor, en ese campo, yo creo que aquí el que falla es el poder de justicia, de pronto, no sé, en permitir y no sancionar a los culpables. Edwin, por favor. Dos cuestiones elementales. La primera, el ejemplo. Si el Ejecutivo da ejemplo, creería de que en gran porcentaje judicatura va a seguir. Poder electoral, asamblea, en el mejor de los casos, en un gran porcentaje. Y segundo elemento que es, a mi modo de ver, el que tiene un peso específico. Y ese elemento es colocar a las piezas, a las cabezas, obviamente, no es por popular, si es por meritocracia o si es por, en el caso de designación a través de decretos de ejecutivos, usted y los ecuatorianos pueden estar seguros de que siempre me he rodeado de la mejor gente, siempre me he rodeado. Por eso es importante analizarle a la persona, por eso es importante estudiar su carácter. Recuerde usted, Galo, que todo el mundo confió en Correa, todo el mundo confió en la cirugía mayor a la corrupción de Moreno, todo el mundo ha confiado en, perdóneme la expresión, ven para mearte cucaracha o ven para mearte insecto. Sí, todo el mundo ha confiado en estos caudillos de pies de barro. Entonces estos líderes falsos lo que hacen es, a través del engaño popular, ¿cómo se formaron estos movimientos? Arroz verde, arroz moreno, las 6 sabemos todos cómo se edificó a lo largo de más de 40 años de usufructuar el poder. Y mire, Guayaquil,
de modelo exitoso, cómo reaccionó ante la pandemia. De cómo, yo estuve ahí, Galo, yo le puedo decir, yo escribí en un libro de eso, y al otro día la señora Viteri, después de semejantes errores estratégicos, manejo del aeropuerto y manejo de la pandemia, y habiéndose declarado, porque parece que es el pan de cada día de los políticos, que cuando caen en desgracia, portadores del COVID-19, sale a regalar, como lo hace el señor Sonnenhosner, sale a regalar canastas, cuando no era eso que necesitábamos. Lo que necesitábamos era asistencia sanitaria, cuando necesitábamos hospitales, cuando necesitamos que ellos estuviesen a la altura de la amenaza de los riesgos que le costó la vida a 15,000 ecuatorianos. Edwin, me parece muy interesante, sobre todo ese discurso que esperemos no solamente sea discurso de llegar usted al poder, sea realmente una actitud, esa actitud que queremos los ecuatorianos. Claro, ya nos dijeron en su momento, y no quisiera volver a topar el tema, sin embargo, nos dijeron que es hora de un cambio, y ese cambio lo traía establecido Correa, y bueno, no voy a ser yo quien diga, ahí está la respuesta del país que hoy por hoy tenemos. Usted está, Edwin, a momento como precandidato, pero podemos decir que en definitiva usted va a ser el candidato. Podemos hablar ya de un candidato muy claro, muy conciso, que va a estar en la próxima contienda electoral, o aún todavía podemos hablar del capitán Edwin como simplemente Edwin Ortega, un precandidato, Edwin. Bueno, yo estoy convencido de que todo en la vida debe ser a mediano y largo plazo. Yo no creo en los cortoplacismos, así que aparecer en una papeleta no es mi prioridad. Será la prioridad del pueblo ecuatoriano de dar la oportunidad a quienes lo merezcan y a quienes hemos estado al frente de muchas cuestiones en el país. Cuando le digo esto es porque el proyecto de Rumbo es no solamente a largo plazo, ni a mediano plazo. Nosotros creemos que el objetivo final, el fin ulterior de todo un país es un real buen vivir. Y este humilde servidor puede estar en papeleta, puede no estar en papeleta, puede mañana caer en desgracia con alguna cuestión que me imposibilite recorrer el país, Dios no quiera, o que mi activismo se transforme. Quizá, nadie lo sabe, mañana el país me dé la oportunidad de servirles desde la palestra pública. Nadie sabe, solo existe un Dios que podrá ubicarnos, pero de que estamos trabajando, Galo, para llegar a Carondelet es el único objetivo que tenemos, quizá a corto plazo, a pesar de que no somos cortoplacistas, pero es el objetivo. Y si no se cumple ese objetivo, no se convierte en punto crítico ni en punto de inflexión, porque nosotros creemos y amamos tanto al país que seguiremos haciendo activismo social. Tenemos una fundación pequeñita, una fundación ni siquiera en papeles, porque sabemos todo el hilo de corrupción que conlleva generar o construir una fundación. Entonces, todo esto lo que hace es demostrarle una vez más al país de que Ortega y Rumbo no es que son algo que escoger en percha. Ortega y Rumbo son una filosofía de vida. Nosotros creemos en las cosas que dejan un legado, es aquello que permite amarle más al entorno, y eso es la filosofía de vida. Eso está en la mente, eso está en el corazón, eso está en el músculo, eso no está en el día a día, en una llamada telefónica, en un mensaje de WhatsApp. Eso no está allí. Eso verdaderamente está en esos corazones que tanto anhelan justicia, y sobre todo de que en el Ecuador algún día salga el sol, ese buen vivir que tanto necesitamos los ecuatorianos. Pero para eso se necesita trabajar y luchar contra las grandes mafias. Si no, vaya y vea cuántos actores políticos de Guayaquil levantamos la voz y le dijimos a los Bucarán que son los ladrones con nombre y apellido. Vaya y vea. Sí, vaya y pregúntele al señor Lazo si les ha dicho a los Bucarán que son los responsables del reparto de hospitales. Pregúntele al ingeniero, al coronel Gutiérrez, si le ha señalado al alcalde Yunda con los nombre y apellido
con su nombre y apellido como el responsable de lo que está ocurriendo en materia de corrupción dentro del municipio de Quito. Y lo mismo le puedo decir de todos los actores políticos. La diferencia con Rumbo es que ellos deben favores, ellos están esclavizados a los grupos de poder, a los del Juri, a los Raid, a los Salminsky. Nosotros no, nosotros estamos haciendo el trabajo de hormiga, el trabajo que realmente va a permitir la transparencia de hacer política en el país. Yo quiero agradecerle, Edwin, su presencia esta mañana. No será la primera, esta es la primera, no será la única más bien, y yo creo que de aquí vamos a conversar mucho porque hay muchas cosas y hay que hablar también de cuál sería ya esa propuesta puntual de llegar usted a la presidencia del manejo del país y más. Quiero decirle mucha suerte, la carrera es fuerte, es dura, no sé cuántos rivales existan, sin embargo entiendo que todos y cada uno también tendrán su hoja de trabajo, su hoja de presentación, y el país, el pueblo será el que defina. Situación compleja en un país quebrado, en un país con un nivel de corrupción en casi todos los estamentos. Sin embargo, como ecuatorianos tendremos que elegir a nuestro próximo presidente y le deseamos suerte a usted en ese afán, y si llega usted al poder, pues que ponga en práctica todo lo que usted estaba mencionando, Edwin. Le deseamos suerte y volveremos a conversar, digo, porque hay mucha tela para cortar y habrá muchos temas para conversar, Edwin. Muchas gracias, Galo, y recuerden, amigos, la verdad nos hará libres. Buenos días. Así es, muchas gracias. Queremos agradecer la presencia esta mañana del capitán Edwin Ortega, es el líder del movimiento Rumbo esta mañana en nuestra estación. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Es hora de dar el salto.